Contacto Informativo. Contacto Informativo. Una nueva era en información. Porque usted tiene que estar bien informado. A más información, más capacidad de análisis. Información ágil y veraz, con cobertura regional. Contacto Informativo. Noticias, entrevistas, comentarios y su voz. Aquí es importante para nosotros. Contacto Informativo. Credibilidad en la información. Con Leonardo Yepes. Bienvenidos. Amigos, ¿cómo están? Buenos días, un abrazo fraterno para todos y cada uno de ustedes en este día jueves, hoy 27 de marzo del año 2025. Queremos saludarles a todos y cada uno de ustedes y darles la cordial bienvenida a nuestro espacio de contacto informativo. Desde la blanca ciudad de Ibarra les tenemos importante información. Nuestro cordial saludo para el Ecuador y el mundo en contacto informativo. En Contacto Informativo, noticias nacionales. Las 6 de la mañana con 57 minutos, el detalle de la información del país. Atención. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Midubi reporta que por el fuerte invierno que ha golpeado Ecuador en los primeros trimestres del 2025, alrededor de 200 personas han perdido sus viviendas o estas han quedado en un estado vulnerable que pone en riesgo a las familias. Sin embargo, como el invierno todavía no ha terminado, la cifra de familias que se quedarán sin casa o que por seguridad no podrían seguir habitando su vivienda llegaría hasta 300 o 350, dice el ministro de Vivienda Humberto Plaza. En este invierno que ha sido tan bravo hay dos problemas. Uno es reponer por las casas destruidas y otro es que tenemos que identificar como ya caídas a las casas que están en pie, pero con alto riesgo de que una lluvia colapse en minutos, dice el ministro. El ministro explica que se trata de casas que están muy cerca de otras que ya se han derrumbado, por lo que de acuerdo a la inspección están en riesgo y en condiciones de construcción tales que vivir en este lugar es imposible. Por ahora, la mayoría de familias afectadas están en Piñas del Oro, en donde el ministerio registra unas 150 personas que perdieron sus viviendas o no pueden ser habitadas, añade el ministro. Otros sectores en donde el ministerio ha identificado estos problemas por el invierno son Célica y Puyango en Loja, Portoviejo y Mante en Manabí y en Calceta en Bolívar. De allí que el ministerio entregaría a estas familias un bono de arrendamiento de $230 por 6 meses. Gracias por estar con nosotros. Es Contacto Informativo en esta mañana. Cambiamos de tema. El Código de la Democracia establece un límite máximo que los candidatos pueden gastar durante sus campañas electorales. En la primera vuelta, el techo fue de 5.49 millones para cada binomio. Daniel Noboa y Luisa González apenas superaron el 4% de ese monto. En sus cuentas de campaña, el presidente candidato reportó ingresos por 224.500 y eso fue exactamente lo que gastó también, según la información subida al sistema de transparencia del financiamiento de la política del Consejo Nacional Electoral. Mientras que la representante del correísmo señaló aportes por $244.800, pero en los informes de gastos de campaña su equipo afirmó que habían utilizado menos $236.900. Eso es lo que suman los reportes quincenales obligatorios. Pero, ¿qué incluyeron esas austeras campañas que reportan los equipos de Acción Democrática ADN y Revolución Ciudadana RC? En el caso del binomio entre Daniel Noboa y María José Pinto, por fuera de gastos bancarios administrativos, los comprobantes de adquisición de productos y de servicios arrancan desde el 22 de enero, pese a que la contienda oficial empezó 17 días antes.
y el gasto más alto, reportan, es en dummies, los populares y polémicas figuras de cartón de Noboa. La producción de estos muñecos publicitarios costó 57.500 y fue adquirida la industria cartonera ecuatoriana, una de las empresas de su familia. El segundo gasto fue en camisetas, 38.985, y el tercero en material publicitario, gorras, banderas, pulseras, 22.459. Pero para la primera vuelta el equipo de Noboa también reportó contrataciones de vuelos privados, vehículos, organizaciones de eventos y caravanas. En el caso del binomio de Luisa González y Diego Borja, los primeros comprobantes de pago no administrativos también se empiezan a registrar con fecha 22 de enero. Pero en este caso, el principal gasto reportado es el de producción de material audiovisual para medios tradicionales y plataformas digitales. Para ellos, se contrató la empresa Soluciones de Marketing y Acción Social Somas SAS por un valor de 82.173. El segundo lugar también lo ocupa la elaboración del material publicitario por 54.695 con la empresa Pasare SAS, aunque no se especifica el detalle, y en tercer lugar fue con una persona natural para material de campaña por $18.612. Estos son los gastos de la primera vuelta. La mayor inconsistencia en los reportes entregados por Acción Democrática y la Revolución Ciudadana a las autoridades está en la ausencia de gastos en pauta de redes sociales. La pregunta es, ¿gastarían solo eso? Gracias por estar con nosotros. Es Contacto Informativo en esta mañana. Hoy, jueves 27 de marzo del año 2025. Increíble cómo pasa el tiempo. A esta hora, un frío intenso, una fuerte neblina cobija la blanca ciudad de Ibarra. Atención. El presidente y candidato a la reelección por Acción Democrática Nacional ADN, Daniel Noboa, confirmó el día de ayer el inicio de su campaña para la segunda vuelta electoral sin encargar el poder a la vicepresidenta Verónica Abad, sancionada por el Tribunal Contencioso Electoral. Lo dijo en un mitin político en la sede de ADN ubicada en la avenida José de Antepara y Ceradana en el sur de Guayaquil, en donde compartió con simpatizantes y dirigentes de su movimiento político. Hoy ya estamos en campaña, por más que algunos no quieran que salga a territorio o quieren que le encargue a una traidora, Verónica Abad, que ya está destituida por si acaso, el cargo de presidente de la República, mencionó Noboa. El Ecuador está listo para solidificar un cambio, está listo para que este gobierno que en 15 meses ha hecho más que otros que se demoraron años de años y nunca lograron nada. La mayoría de ecuatorianos quieren 4 años más, sostuvo el mandatario. Consideró que Guayas y su capital, Guayaquil, van a ser protagonistas de su triunfo en la segunda vuelta electoral. Estamos atendiendo una gran cantidad de necesidades, la necesidad de justicia, de libertad, de dignidad, de gran mayoría de los ecuatorianos, y por eso estamos comprometidos con el pueblo. Noboa Sin también acudió al auditorio de la Universidad Espíritu Santo en el Samorondón, donde mantuvo un conversatorio con jóvenes sobre educación, proyectos sociales y el mercado laboral del país. A propósito de Verónica Abad, el día de ayer, en varios medios de comunicación hizo declaraciones y sobre la sentencia que emitió el Tribunal Contencioso Electoral sobre la suspensión de sus derechos políticos y desde su óptica la realidad de la situación política que está atravesando el Ecuador. Escuchemos lo que señaló. Entrando directamente al caso, pues acabamos de ver que una sentencia más de las que han intentado hacer, porque recordemos a los ecuatorianos que en un periodo de un año, ha sido sistemático el ataque y pues la violencia que ha recibido por parte del gobierno nacional orquestado junto con el gobierno, con un gabinete exclusivamente para esto, y ahora en realidad ya se clarifica que también el tema de la institucionalidad a la que yo me venía refiriendo durante tanto tiempo, pues hoy es realidad. Vemos a un Tribunal Contencioso Electoral actuando bajo el calendario electoral,
claramente actores políticos, como se han convertido tanto el Tribunal Contencioso Electoral, el CNE mismo, ¿no es cierto?, en todo lo que está viendo, porque el Estado de Derecho, la independencia de poderes, está claramente cooptado por un gobierno que, a pesar de prometer que va a respetarlo, pues estamos viendo hoy con clara acción de que no es así. Los movimientos del juez Guillermo Ortega al sentenciarme en un caso en donde no existe pruebas para haber ejecutado violencia política de género contra la canciller, pues obviamente obviamente la falta de transparencia en el proceso, ¿no? Es decir, nunca he firmado una notificación, nunca me llegaron a notificar como lo expresa la ley. Es decir, muchas de las cosas de irregularidades que pasaron dentro de esta sentencia, pues, perdón, ahora en sentencia ya, y ratificada la segunda vez. Es una vergüenza en realidad que el Tribunal Contencioso Electoral, como presidenta, una mujer, como Ivonne Coloma, con el señor Torres, el señor Joaquín Viteri, pues obviamente se hayan prestado para este juego. Por esa misma razón, con anterioridad, y ya conociendo las intenciones de ellos, yo presenté una denuncia por prevaricato al juez Ortega por haber ido en contra de la Constitución, porque ya se pretendía la jugada que hoy están haciendo, ¿no? Y eso nadie lo dice, pero lo digo yo porque soy la prueba real y andante de que hay una concertación para delinquir. Hablamos de una delincuencia organizada, legalizada, en donde han cometido peculado, violación a los derechos humanos, han hecho tráfico de influencias, hay fraudes procesales. Es decir, todo eso les va a pesar, por supuesto que va a haber quien los juzgue de lo que está pasando. Ya si las mismas autoridades competentes en el tema no lo hacen, ¿sí? Porque si no el resto sería retroceder, pues no vamos a hacer una república en verdad. Por lo tanto, esto tiene que pesar en las instancias internacionales. ¿Qué va a pasar? Ya lo está pasando, ¿sí? Entonces, obviamente tenemos un ojo internacional que está muy preocupado por lo que está pasando a la final. Entonces, esto es caótico porque en el tema legal hay dos abogados que defienden a la vicepresidenta, que el uno ha sido encarcelado, allanado y está siendo torturado en la cárcel más peligrosa, cuando es un abogado que representa a la vicepresidencia en su defensa. Me han dejado en indefensión completa al llevarse a mi abogado. Eso no les va a perdonar el tema legal y de derecho internacional. Y segundo, después de haber contratado al segundo para que nos defienda en el caso de mi hijo, que paso sea de dicho, el fiscal Alarcón llamó a 14 testigos, el cual ninguno de ellos vincula el nombre de mi hijo a sus declaraciones. 14 testigos que fue echado abajo sus pruebas, supuestas pruebas, que siempre he dicho que ellos no la tienen. Y porque no la tienen justamente, mi abogado, al salir de la defensa, echándoles abajo las pruebas al fiscal Alarcón, fue secuestrado con su equipo de trabajo. Hasta el día de hoy están secuestrados. Entonces, ante esta ola, ¿quién dice algo? Lo internacional, por supuesto que están bien chequeados. De eso no se preocupen, porque la justicia tiene que llegar a Ecuador. Por supuesto, si amamos nuestra patria, si amamos nuestros hijos, si amamos nuestro futuro, pues tenemos que pelear hoy ante esta violencia que tenemos al Estado de Derecho y a nuestra Constitución. Yo, y claramente el pueblo ecuatoriano lo sabe, yo no comparto con las ideas de un socialismo y de un comunismo, no. Pero eso no me hace enemiga, ni hace que yo los violente, porque no piensan como yo. La política se trata de poder discutir y llegar por lo menos a mínimos acuerdos que nos puedan unir en un tema de gobierno, en un tema de cómo hacer que las cosas funcionen para solucionar los problemas de los ecuatorianos. De eso se trata la política. En mi carrera política he criticado altamente, así como al correísmo, así a ese señor Moreno, que la verdad que fue lo peor que nos ha pasado en Ecuador, no se diga al señor Lasso con sus mediocridades, lo que ha desembocado a una muerte cruzada y que es lo que estamos viviendo hoy, la falta de institucionalidad.
ellos echaron abajo la institucionalidad, la poca que nos había quedado. Pero sin embargo, he sido criticadora de ello en los niveles respetuosos y obviamente sobre el conocimiento y la academia que tengo encima. He cuestionado lo que tengo que cuestionar en su momento, pero de ahí a tener que insultar, violentar, hacer trampa, comprar justicia para poder perseguir, eso no. Eso está llevando cada vez más a la violencia del país y no se va a recuperar mientras no cambiemos esas viejas prácticas que lo siguen haciendo. Allí parte de las declaraciones de Verónica Abad en su calidad de vicepresidenta, con una decisión del Tribunal Contencioso Electoral, con una sanción por violencia política en contra de Gabriela Sommerfeld, ministra o canciller de la República, donde ha sido sancionada con el retiro de 2 años, donde no podrá ejercer políticamente ningún cargo. Hoy se ha puesto un análisis, ¿y qué pasa con el cargo de vicepresidenta? ¿La puede ejercer o no la puede ejercer? El presidente y su equipo de trabajo señala que no. El presidente ha señalado que el próximo día lunes nombraría en reemplazo a Verónica Abad, que está suspendida por 2 años políticos, quien va a estar de vicepresidenta y posiblemente encargarle la presidencia en estos días de campaña electoral. Verónica Abad dice que no. Hay varios juristas que dicen que no, que se está pidiendo una ampliación a esta resolución para que el Tribunal Contencioso Electoral y el Tribunal Constitucional señalen y digan si puede o no puede ejercer luego de esta resolución el cargo de vicepresidenta y encargarle la presidencia de la República. Acabamos de escuchar en una nota que el presidente ha señalado que no va a encargar a una traidora. La gran pregunta que nos hacemos todos, ¿esto es lo que le conviene al Ecuador? ¿O cómo se ha manejado la institucionalidad en beneficio a favor de o en contra de? Contacto informativo. Las 7 de la mañana con 11 minutos, 7:11 minutos la hora para el país. Y estos temas causan indignación porque las instituciones han sido utilizadas con poder y con favoritismo. Nuevos chats aparecen en el horizonte del caso Ligados. Esta vez la Fiscalía podrá obtener los datos del teléfono de Eduardo Franco Lor, ex abogado de Jorge Glass y ex vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Franco Lor es uno de los 4 procesados en el caso por asociación ilícita. El Ministerio Público indaga a ex vocales del Consejo de Participación Social de la autodenominada Liga Azul por supuestamente operar para influir ilegalmente en varios hechos como la designación del superintendente de bancos. El 13 de marzo, 2 días antes de la audiencia de formulación de cargos, Franco Lor viajó a Estados Unidos, sin embargo fue inadmitido de ingresar a ese país, ya que en su contra pesaba una orden de detención con fines investigativos para garantizar su presencia en la diligencia. Durante el proceso migratorio de inadmisión en Nueva York, las autoridades estadounidenses retuvieron el teléfono celular de Franco Lor, así lo informó Héctor Quintana, agregado de la Investigación de Seguridad Nacional de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, a la Policía Nacional y a la Fiscalía. En un oficio con fecha 25 de marzo, Quintana indicó a William Suaz Navas, jefe de la Unidad de Investigación de la Policía en apoyo a la Fiscalía, que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York retuvo el equipo y que la Embajada ya tiene en su poder este dispositivo. El funcionario estadounidense puso a disposición de las autoridades ecuatorianas este equipo electrónico, ya que podría ser de utilidad a la investigación del caso Ligados, y pidió la designación de un funcionario policial que reciba el equipo. La pregunta es, ¿qué habrá en este celular? ¿Y qué dirán los chats de Eduardo Franco Lor? ¡Qué miedo! El día de ayer, en la comisión que preside la asambleísta Cabezas, se dio a conocer graves acusaciones en contra de Leonidas Issa. Paola Cabezas, asambleísta, señaló que Issa
ha utilizado fondos que eran de beneficio para el censo en beneficio del sector que lo dirige ISA. Escuchemos lo que dice Paola Cabezas. Terrible. Es más, un dato. Leonida Isa nunca ha querido venir a la comisión a hablar sobre el tema del censo. Nunca ha querido. ¿Y saben por qué? Porque se sentaron en un cuartito. Esto lo estoy diciendo públicamente porque información existe de eso. No estoy mintiendo. Lo invitó el señor Castillo al señor Isa a una reunión en el INE y le contrató a toda la gente de él para que hagan los censos en todo el país. Entonces, obviamente, había un pago para las personas que sigan el censo. Entendería que las mismas piezas comunicacionales que se hizo desde el pueblo indígena para autoidentificación, que eso es un chiste, en donde sí hubo acercamientos políticos con la CONAIE para contratarle a los censistas, para contratarles a las consultoras o en este caso a las, no sé, o a los medios comunitarios vinculados a la CONAIE para que puedan hacer el trabajo de comunicación con la CONAIE. Yo diría CONAIE, yo no podría decir que sean otras organizaciones porque hay fuentes de verificación sobre lo que digo. Y es más, el señor Isa nunca ha querido venir a hablar del censo. Parece que está contento. Usted no escucha a la CONAIE quejándose del censo. Parece que están contentos. En el país, en estas organizaciones e instituciones, donde se aplasta, sale pus, increíble. Paola Cabezas acusa a Leonidas Isa, hoy amigo que defiende a Luisa González en su proceso de la campaña electoral, y sus coidiarias, en este caso de la Revolución Ciudadana, entre comillas, hoy sus aliadas, le denuncian que Luisa ha mal utilizado estos recursos en beneficio de su gente. ¿Así se va a manejar el Ecuador? Increíble, pero cierto. ¡Qué bárbaro! Atención, el feriado nacional del año en Ecuador llegará en abril del 2025, será el Viernes Santo según el calendario del Ministerio de Turismo. Además, el país tendrá feriados locales como la Fundación de Cuenca, que coincidiría con el fin de semana de la segunda vuelta electoral. Tras el feriado de Carnaval, la Semana Santa iniciaría un día después del Domingo de Ramos, es decir, el 13 de abril próximo. Aunque la Semana Santa es una celebración que se extiende desde el lunes hasta el domingo, el feriado en Ecuador es únicamente el día Viernes Santo, que sería el 18 de abril. A esta fecha se suma el fin de semana, el sábado 19 y domingo 20 de abril, formando un puente vacacional. El Viernes Santo es parte de una celebración religiosa. Este día se recuerda la muerte de Jesús en la cruz, según la tradición católica. Uno de los feriados locales esperados este mes es el de la Fundación de Cuenca, que se conmemora el 12 de abril, pero como cae sábado se traslada al viernes 11, de acuerdo a la información. Contacto informativo. Contacto informativo. Presenta información local y regional. La información local, provincial y regional. El día de ayer se recibió a las 6 de la mañana con 15 minutos una llamada de un siniestro de tránsito en el sector de El Corazón de San Jerónimo, alerta que fue recibida por el Cuerpo de Bomberos de Ibarra a través de sus canales de emergencia. De forma inmediata, personal de la estación de San Jerónimo fue movilizado al sitio del incidente, donde fue encontrado un vehículo volcado. Según las versiones proporcionadas por los afectados, el hecho habría sido provocado por una aparente persecución perpetrada por un grupo delincuencial. Se indicó que dispararon hasta el vehículo en el que se trasladaba un grupo de mariachis. Como resultado de los disparos, fue registrada una víctima con una herida mortal, cuyo fallecimiento fue constatada en el lugar por el personal de bomberos. Además, otra persona fue hallada con una herida de bala en la mano, por lo que fue estabilizada en el sitio y posteriormente trasladada a un centro de salud cercano para su atención médica. Las labores de auxilio fueron ejecutadas con prontitud por parte del equipo de paramédicos y bomberos, quienes actuaron conforme a los protocolos establecidos para la emergencia en este tipo.
Desde el Cuerpo de Bomberos de Ibarra se reiteró el compromiso institucional con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Hay datos extraoficiales donde se señala que este sitio que conduce a la parroquia de Buenos Aires, de San Jerónimo, donde está este control y sus alrededores, frecuentemente existen este tipo de circunstancias, pero que la gente calla ante el temor porque allí hay gente que utiliza esta vía para dirigirse hasta el sector de la parroquia de Buenos Aires, donde hay la minería ilegal y estos problemas que le hemos tenido desde hace varios años atrás y no ha sido controlado por parte de la policía, ni del ejército, ni del gobierno nacional. Y allí están los resultados. Esta muerte del día de ayer, aparentemente pues por ajuste de cuentas, lo que se señala por parte de quienes observaron, de los testigos presenciales, causa temor en la población. Pero ¿qué estamos haciendo? Aquí un llamado especial a la gobernación de la provincia de Imbabura, al ejército, a la policía, al gobierno nacional. ¿Cuántas muertes más tienen que pasar? ¿Cuántos asesinatos con modelo sicariato más tienen que pasar? Allí están estas organizaciones que el gobierno lo sabe, cómo actúan. La propia gobernación sabe dónde están, cómo hacen, por dónde van, pero ha sido más fuerte, más la organización con armas más sofisticadas que la propia Policía Nacional y el mismo ejército que actúan estas bandas organizadas en este sector. Una muerte más. La pregunta, ¿cuántas más tienen que pasar y cuándo vamos a controlar este sitio donde la minería ilegal es a diestra y siniestra? Y a propósito de inseguridad, el día de ayer en el hermano cantón de Otavalo, 3 individuos, 2 mujeres y un varón, fueron capturados por parte de una comunidad indígena cuando estos robaron varios celulares a los conductores, donde evidenciaron y los atraparon. En el sector Copacabana del cantón Otavalo se procedió justamente a hacer justicia indígena. ¿En qué consiste? En bañarlos con agua fría, en ortigarlos y darles de latigazos. De acuerdo a la información que se entregó, estas 2 mujeres, al menos una de ellas estaba embarazada, se procedió únicamente a bañarle y a ortigarle. Y, lógicamente, pues, al hombre a darle de latigazos. Observemos y escuchemos lo que se hizo el día de ayer, que muchos señalan que esta sería la forma y manera de castigar a quienes están robando permanentemente en este cantón y en la provincia de Imbabura. Allí se puede observar a estos 3 individuos donde la dirigente de este sector procede a bañarles con agua fría, semidesnudos, y a ortigarles como castigo, aconsejándoles que no vuelvan a hacer nunca más. Sí, así es, efectivamente en la mañana recibimos el llamado a la radiofrecuencia y por parte de los canales de WhatsApp del compañero en donde manifestaba que se le habían intentado sustraer su teléfono celular, por lo que nosotros procedimos por medio de la radiofrecuencia a alertar a los compañeros que se les pueda brindar apoyo al compañero. Gracias a Dios, como dice el compañero, no pasó mayores, pudo recuperar su dispositivo móvil y como pueden observar nos encontramos en compañía de él, dándole el apoyo, brindándole conjuntamente con los compañeros que nos pudieron brindar de igual manera el apoyo. No pudimos venir de manera pronta por el tema del tráfico, pero tratamos de apoyarle de la mejor manera y estar con él. Como pueden ver, se está haciendo efectivamente justicia. Esperemos que personas como ellos no vuelvan a venir a reincidir dentro de nuestra ciudad. Con tu hermana, ni con tu amiga, y es tu novia o algo. Acá no vuelve. Van a tener las dos, a ustedes, a la señora, van a tener hijos. Dejen en cuenta lo que le puede suceder en la familia que le van a hacer. Y ustedes 2 son hermanos, y ustedes, dejen en cuenta lo que está
haciendo igual usted. ¿Qué ejemplo les está dando? ¿Ya terminado? Vamos a ver si cómo podemos conectar con el representante de Estamos en vivo a través de nuestras redes sociales. Muy buenas tardes. Vamos a comunicar con usted. Por favor, para el registro, ¿cuál es su nombre y su cargo? Mi nombre es Lizedín Baquingo, soy parte del Cabildo Quicho Otavalo, de la Secretaría General. Coméntenos qué pasó el día de hoy. Bueno, el día de hoy ha suscitado en existir un robo en la ciudad de Otavalo a una persona que está en las camionetas. Ha querido sustraerse el teléfono celular, por suerte no logra como tal llevarse, porque la persona afectada lo hace, o sea, divisa pronto esto, entonces no llega. Pero obviamente habían dos chicas que estaban esperándole, creo que en la esquina, por ahí cerquita, para ayudarle. Entonces, bueno, se ha llevado a cabo lo que es la justicia indígena, porque así lo ha querido la persona afectada también y la comunidad. Decir que ustedes están amparados en el artículo de la Constitución que les da la potestad de la Constitución. Así es, sí, bueno, ahorita no recuerdo bien el artículo exacto, 171, y también de la organización internacional también estamos amparados en las leyes, así que sí, lo estamos llevando a cabo acá dentro de la comunidad urbana, ¿no? Recalcar que somos una comunidad urbana acá en la ciudad. Recalcar más que todo que estos actos de aplicación de la justicia es también un llamado de alerta para que no vengan a cometer estos actos de justicia. Así es, en lo posible el Cabildo trata de abarcarse en lo que puede cuando existen estos actos. Como sabrán, el Cabildo no percibe un sueldo, por lo cual no estamos sentados esperando a que nos llamen, sino que obviamente cada uno tiene sus cosas que hacer, y en el momento que algo pasa, pues tratamos de dejar las cositas para aplicar la justicia indígena, por lo cual la ciudadanía lo necesita, ¿no? Y pues obviamente también hacer un llamado de atención a quienes cometen estos actos dentro de acá de la parte urbana y también de la parte rural, ¿por qué no decir? Yo siento que somos comunidades bastante fuertes en este ámbito, por lo cual hacer el llamado de atención para que no vengan a hacer esto. La verdad es que esto nos deja marcado de que hay que tener bastante cuidado en las comunidades indígenas, no solamente aquí en Imbabura, sino que a nivel del Ecuador también, ¿no? Entonces, hacer ese llamado de atención, si es que nos están viendo por ahí, a que no vengan a la ciudad de Otavalo, no vengan a las comunidades, que esto les puede esperar y hasta un poco más. Después de la justicia indígena que se realizó, ¿qué es lo que se va a realizar con las personas? Bueno, ellos se les entrega a las autoridades, a las policías, para que hagan la valoración médica. Sabemos que hay dos chicas que están embarazadas, que creo que lo mencioné, por lo cual a una, al momento de que no se le puede ver tanto la pancita como la otra, se le hizo, digamos, un bañito más completo. No se les dio los látigos a las dos en el cuerpo, por lo mismo, por cuidar. Pero obviamente sí, a tener al momento de hacerle los látigos se les dio en las manos, y obviamente los respectivos consejos, ¿no? Que es necesario para que ellos también aprendan. Sabemos que son hermanos las dos personas que estaban ahí, y asumo que una la pareja o algo similar, así que veamos, eso. Allí lo que sucedió en el hermano cantón de Otavalo, este ajusticiamiento indígena que se viralizó en redes sociales el día de ayer, donde 3 personas, 2 féminas y un caballero, fueron ajusticiados. Una de ellas estaba embarazada, de acuerdo a la información. Lo que se le hizo es bañarle y ortigarle, y a las otras 2 personas, incluidos los latigazos. Esta es la forma y manera donde los sectores, sobre todo rurales, los indígenas, proceden a hacer justicia, donde piden también de que esto sea ejemplo para que la delincuencia no ingrese a estos sectores y perjudiquen a quienes son parte de estas comunidades indígenas. Por doquier los robos, los asaltos, y esto llama mucho la atención, en un país donde cada día crece la inseguridad
y no es excepción la ciudad de Ibarra, Otavalo, la provincia de Imbabura, la zona norte del país. Lo habíamos dicho, ya tenemos sicariato, ya tenemos vacunas, tenemos muertes, robos, invisibilidades por doquier. En Imbabura la inseguridad está creciendo, pero ¿qué está haciendo el gobierno para controlar? ¿Qué está haciendo la gobernación de la provincia de Imbabura, la policía y el ejército? Hasta ahora no hemos visto resultados positivos. Las 7 de la mañana con 30 minutos, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado a esta hora de la mañana. Contacto informativo. Contacto informativo. Da la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado a esta hora de la mañana es el ex candidato a la alcaldía de Ibarra, un joven ibarreño que le ha apostado al activismo político, al activismo social y ha venido trabajando desde hace mucho tiempo con sectores sociales. Juan, gracias por estar con nosotros. Es el señor ingeniero Juan Arias para hacer un análisis post-debate de lo que pasó el pasado día domingo. Hace minutos hablábamos, segundos, del tema de la inseguridad. Se habló en este debate de este tema de educación, se habló de salud, de la inseguridad, de gobernabilidad, pero hubieron más insultos, más agresiones que propuestas, señalan en el país el ciudadano de a pie y quienes de una u otra manera vimos con preocupación el debate. La pregunta, estimado Juan, es: ¿esto es lo que quiere el Ecuador para su futuro, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos? Qué gusto saludarte, bienvenido, buenos días. Don Leonardo, buenos días. Agradecerle siempre por su gentileza, por el espacio, saludarle a su audiencia, a quienes están a través de la radio y también a través de las redes sociales. Sí, preocupante, estaba escuchando la entrevista que usted salía, las cifras de violencia en el país aumentan. Esto es algo que nos duele a todos y es lo que nos debe invitar a una reflexión profunda como sociedad para este 13 de abril. Yo creo que más allá, don Leonardo, y a la gente que nos está escuchando, más allá de pensar en quién ganó el debate, quién peleó más en el debate, hay que discutir los problemas estructurales que tiene la economía ecuatoriana, la desinstitucionalización del Estado, donde la gente no cree en las instituciones, donde la gente no encuentra en la justicia respuesta, por ejemplo, y yo creo que es ahí donde tenemos que centrarnos. A ver, Juan, un segundo antes de entrar en este tema. Pero estas dos personas, Luisa González y Daniel Noboa, uno de ellos va a ser el presidente el día de mañana, con muchos votos o con pocos votos, pero el tema es que no nos dieron, de acuerdo al análisis que hace, permíteme decirlo así, un gran porcentaje de la población que no convenció ni Luisa ni el señor Noboa. Me refiero a este 10% que falta para que tomen decisiones, porque quienes votaron por Luisa lo van a volver a hacer, quienes votaron por Noboa lo van a volver a hacer, pero esta gente, este 10% aproximadamente, señala de que ninguno de los dos dio alternativas para cambiar el país, y ahí vale lo que tú acabas de señalar. ¿Cuál es la realidad del país y qué es lo que se tiene que hacer para cambiar lo que estamos viviendo actualmente, estimado Juan? Sí, yo creo ahí que hay que partir de cuál es el modelo de país que queremos, cuál es la sociedad que aspiramos, hacia dónde queremos que avance el Ecuador. Sin duda, el mismo formato del debate no permitía a ninguno de los dos candidatos plantear propuestas concretas o quizás explicarnos mejor su plan de trabajo. Pero más allá de leer un plan de trabajo, que es sumamente importante, yo creo que hay que entender la historia de este país y hay que entender lo que ha sido este año y medio de gobierno del presidente Noboa, porque al Ecuador le vienen mintiendo ya muchos años. ¿Qué dijo el presidente Lasso? En 100 minutos solucionamos los problemas del país. ¿Qué ha pasado? Su círculo más íntimo involucrado en el narcotráfico. Lo mismo pasó con el presidente Noboa. Él nos explicó que conocía la realidad del país. Sería una locura pedirle al presidente Noboa que nos resuelva todos los problemas que ya venía arrastrando el Estado, todos los problemas que tiene este momento el Ecuador. Pero mire, don Leonardo, no hay tal plan Fénix, por ejemplo. Ayer Vistazo publicaba los datos de cómo vamos en las muertes violentas o cómo han crecido los índices. Vamos el tercer mes
enero, febrero, marzo, donde en cada mes tenemos más de 700 muertes violentas. Hoy las masacres ya no son solo en las cárceles, son en las calles. Mire lo que acaba de pasar en Otavalo, lo que pasó hace unos días en Ibarra. La violencia estructural que no está solo en las bandas criminales, está en la sociedad ecuatoriana. O ya nos olvidamos lo que pasó en Carnaval aquí en Ibarra. Entonces todo eso nos tiene que llevar a pensar en que no necesitamos únicamente relatos, necesitamos hablar en base a datos. El país en el 2024, por todos los apagones, por el mal manejo de la macroeconomía, nos subieron el IVA, nos subieron los combustibles. ¿Esto qué significó? Que perdamos 250,000 empleos. Recortaron presupuestos en salud, recortaron presupuestos en educación. En el país se gradúan 300,000 jóvenes anualmente que deberían ir a universidades o institutos técnicos. De esos, apenas 50 o 60,000 pueden acceder a un cupo. ¿Qué pasa con ese otro número? Y las familias que están desempleadas, que no pueden mandar a su hijo a la universidad, no pueden mandar a su hijo a un instituto técnico. En el 2020, ya el país, se hablaba que en el país tenías 40,000 jóvenes involucrados en bandas delictivas. En 2020. Hoy, con la agudización de la crisis económica, usted se imagina cuánta gente está en pandillas, problemas de droga, está ya quizás ya no solo en pandillas, está involucrada con el crimen transnacional. Entonces, ante eso, yo creo que es claro que tenemos un gobierno que no tiene horizonte. Y creo que esa es la discusión que tenemos que hacer para ir a votar. Pero ese ir a votar no tiene que significar un cheque en blanco, ni tampoco votar a un partido político, porque eso no le va a resolver nada al país. A ver, estimado Juan, por una propuesta de país. Tú acabas de señalar algo importante. Las herencias que ha tenido este país desde hace varios años atrás concluye en esto, lo que estamos viviendo. En improvisación, en la falta de toma de decisiones con conocimiento de causa, o en la improvisación en la toma de decisiones. Pero aquí hay un fondo. Mire lo que ha pasado desde la época correísta, morenista, lacista y lo que estamos viviendo en el país. Queremos repetir lo mismo porque también hay que hacernos preguntas como estas, estimado Juan. La propuesta que hace RC de volver a hacer lo mismo, ¿conviene al Ecuador o no? Porque no hay propuestas diferentes o nuevas para sacarle de este letargo al Ecuador. O como alguien decía, queremos repetir lo mismo, o de no recordemos qué es lo que está pasando con los líderes correístas. Dejémosle a un lado la persecución política, pero ¿por qué están allí? Y se ha demostrado lo que aparentemente quisieron hacer y lo que estaban haciendo actualmente, por ejemplo, en el Consejo de Participación y Control Social. Mire, el poder, Juan, tal vez le nubla a mucha gente y comete muchos errores, y estas son las consecuencias. De allí es cuando yo comparto lo que tú acabas de señalar. Primero, pensar en el país con un proyecto para acabar con lo que pasó o lo que está pasando y empezar un nuevo país, pero con un proyecto diferente, no con lo mismo y lo mismo y lo mismo, estimado Juan. Mire, don Leonardo, el país ya no solo está en terapia intensiva, estamos perdiendo al paciente. Entonces, el gran desafío de este momento es que superemos los odios. Ni correísmo, ni novoísmo, ni Revolución Ciudadana, ni ADN, ninguno de los dos partidos es la respuesta para el Ecuador. O sea, primero el Ecuador, segundo el Ecuador, tercero el Ecuador. O sea, necesitamos los ecuatorianos ponernos la camiseta, reflexionar y salir a votar sin odios. Ese es el principal desafío. Vaya el día domingo 13 de abril, haga ejercicio, comparta con la familia, vaya y vote consciente en a quién le va a elegir. Si usted le vota a Noboa, perfecto. Si usted le vota a Luisa, perfecto. Pero vote entendiendo lo que se juega el país. Y de ahí, ¿por qué creo yo que es importante que desde el activismo social, ciudadano, como profesional, como una persona que tiene un negocio y está viviendo la crisis económica, y no hoy, vamos varios años con la crisis? Así es. ¿Sí? El gobierno de Moreno, ¿qué hizo? Los ecuatorianos no podemos olvidarnos. Pagaban deuda externa y enterraban a la gente en fundas y cartones. No asignaban recursos para salud. El gobierno de Lazo lo mismo, pues su círculo involucrado en el crimen transnacional con el narcotráfico, su cuñado. Entonces no podemos tener una justicia selectiva, que unos son los corruptos y otros son
son los pulcros. Mire, donde usted topa en el país, partidos políticos, instituciones públicas, sale pus, porque la corruptela está en la izquierda y en la derecha. Y eso a los ecuatorianos nos indigna. Comparto tu criterio, Juan. Salimos a levantar la voz, pero salimos a levantar la voz también entendiendo lo que se está jugando el país. Yo no creo que Luisa González va a resolver esto en 100 minutos, ni de la noche a la mañana, pero sí creo que al menos nos está planteando un plan, con planes, con proyectos, con índices. ¿Cómo es posible que el presidente Noboa nos plantee que el país va a crecer 4%, cuando el año pasado, en 2024, decrecimos 1 punto, quizás 2? O sea, que el presidente no ha leído lo que dice la CEPAL, lo que dice el BID. La economía está quebrada en el país, don Leonardo. Están solo pagando deuda. O sea, es una locura lo que está diciendo el presidente. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que no tienen un plan. Mire lo que acaba de pasar con Esmeraldas. Que primero es una cosa, que segundo es otra cosa, y que después es el tema de las lluvias. O sea, la improvisación al país le está costando millones. Ya Ibarra tuvo una administración que improvisaba, que ponía gente que ni se graduaba del colegio a administrar instituciones públicas. Eso ya vivió Ibarra. Y hoy está viviendo el Ecuador lo mismo. Gente que no tiene experiencia y lo peor de todo es que no hay un plan. O sea, no hay un plan de país. Entonces, ante eso, ¿cómo es posible que a la educación pública, primaria, secundaria, año a año, en el país no entren 70,000 niños y adolescentes? ¿Se da cuenta lo que significa eso, don Leonardo? Estimado Juan, aquí viene una pregunta. Ayer escuchaba declaraciones de la ministra de Educación, Alegría Crespo. También escuchaba declaraciones de el ministro de el MIES, y señala que los datos que ellos tienen oficiales son totalmente diferentes a lo que se están denunciando. Y posiblemente en esta campaña pues se utilicen datos entre comillas oficiales y datos posiblemente pues que no son verdad para captar la atención. Pero la realidad que se vive en educación, cierto es, hay complicaciones. Hay niños que no están yendo a la escuela, hay jóvenes que no están yendo a los colegios. Pero la pregunta es, Juan, ante todo lo que ha pasado el Ecuador, lo de ayer y lo de hoy, ¿consideras tú, y esa es la interrogante que se hacen los ecuatorianos, ante las dos opciones, porque no tenemos más, como nuestra callejera gente señala, quién es el menos malo y cuál es el proyecto que podría sacar al Ecuador, no en 100 días como tú lo acabas de señalar, o en 100 minutos, o con un proyecto a mediano, corto y largo plazo? Sí, la crisis que vive el país, para retomar niveles que teníamos anteriores a pandemia o anteriores al 2017, son 10 años. Mire el ejemplo de Colombia, el ejemplo de México, cuando el crimen organizado, eso es un cáncer que te rompe el tejido social, es muy difícil sacarlo. Entonces necesitamos ahí política pública, necesitamos el papel de los GATS. O sea, desde los municipios, desde las prefecturas, desde los GATS parroquiales, vamos a solucionar esta gran crisis. Pero ¿qué necesitamos para eso? Un Estado que te asigne recursos, no que te los recorte. Mire, con respecto a la educación, revisaba datos que están dentro de las propias plataformas del gobierno. Tenemos alrededor de 80,000 infraestructuras que están destinadas al servicio de la educación. El gobierno se jacta de tener ahí pues un éxito cuando ha repotenciado 40. ¿Se imagina lo que es una bofetada para nuestra inteligencia? Entonces, poniéndonos en lo que tiene que hacer el Ecuador en el 13 de abril, primero hay que votar con libertad, hay que votar en democracia, hay que votar respetando que si usted le vota al presidente Noboa, perfecto, pero no le vote con odio. Si usted le vota a Luisa, perfecto, pero no vote con odio. Mi posición ciudadana, profesional, como una persona que tiene un negocio y que está sintiendo la crisis, es muy sencilla. Cuando el Imbaburita iba a descender a la B nuevamente, contratan un nuevo técnico, se supone que ese técnico tenía claro y tenía un equipo atrás, un staff, para que permita que el equipo sostenga al menos la categoría. ¿Qué pasó? Se fue a la B. Lo mismo pasa para el país. Hace 1 año y medio escogimos a un nuevo director técnico que se suponía que conocía la situación en la que
iba a administrar el país, el equipo, y total no ha tenido ni el equipo, ni la capacidad, ni el plan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar de director técnico. Pero a ese director técnico que vamos a contratar no es un cheque en blanco. Aquí nos va a cumplir lo que nos está diciendo en campaña y vamos a medir su éxito. Y el éxito de usted va a ser el éxito de todos los ecuatorianos. Entonces, en esa lógica, Luisa González sin duda es la mejor opción en este momento. Que la tiene difícil, cualquiera de las dos candidaturas que gane va a tener un país muy complicado, una asamblea dividida. Por eso la urgencia desde la ciudadanía, llamar a una gran unidad nacional, a una madurez política en la asamblea. La asamblea no puede seguir siendo un espacio para perseguirse. Las instituciones públicas no pueden ser un espacio para perseguir, la justicia tampoco. Entonces, ¿cómo es posible para los zimbabureños? Es una falta de respeto lo que hizo el presidente. Sin duda saludamos que se quiera recuperar el ferrocarril, pero ¿cómo dejar afuera a Otavalo? Por revanchismos políticos. Otavalo es una de las principales ciudades en el Ecuador en recibir turismo. Se imagina cómo daña la cadena productiva, el encadenamiento que podemos tener económico, Ibarra, San Antonio, San Roque, Otavalo, por odios. Entonces aquí tenemos una primera autoridad que está azuzando los odios en la sociedad ecuatoriana, que está persiguiendo a la mujer. El rol de la mujer en política es vital. Y no solo el rol de la mujer, el rol de todos. Pero no podemos perseguir. Han perseguido a la ministra de Energía. Persiguieron a la jueza que estaba en el caso con la vicepresidenta Abad. Han perseguido a la vicepresidenta Abad. Entonces, esto no es una hacienda. Estimado y a Juan, Ibarra está pasando el problema de que hay una primera autoridad que cree que esto es una hacienda familiar y que hacen un negocio de la institución pública. mira Juan, este tema... Eso nos llama a indignación, don Leonardo. Es muy sensible justamente este tema, porque de lado y lado se han dado estos abusos en contra de la mujer, en contra de los ciudadanos, la falta de respeto a la ley, el abuso de poder y este tipo de circunstancias que denotan que el poder, repito, a autoridades o a líderes les nubla o les sube la estrella y cometen este tipo de errores. De lado y lado se ha visto. Mira lo que ha pasado en Revolución Ciudadana y también lo que está pasando actualmente con el actual presidente. Lo que pasó, por ejemplo, en el debate, quisiera tu criterio, la posición de Luisa González. Cierto es que fue empoderada, pero cuando topa nombres que no debió haberlo hecho, el tema de la hija del presidente de la República, cuando alzó demasiado la voz a hablar de un majadero, aparte de ser presidente, es un ciudadano también, cuando de una u otra manera habla de el caso de Venezuela, cuando la situación es sumamente complicada. ¿Considerarías tú que estos errores, cuando en una cadena nacional, en un debate se topan o se toman, puede complicar una ganancia de Luisa González? Sí, yo creo que lo de la esposa y la hija del presidente está fuera de lugar. Es una cuestión personal del presidente y hay que saber respetar. O sea, los temas familiares, personales, tienen que estar independientes de la política. Debe haber códigos, ¿no? Sí, es una cosa que tenemos el gran desafío, una madurez en la sociedad ecuatoriana. No podemos llegar a esos niveles. Lo otro, yo creo que el desafío está en tener la capacidad de que las fuerzas políticas más importantes de este momento tengan una agenda nacional, acuerdos mínimos. Así es. Desde ahí se tendrá que gestionar el Estado, porque la crisis para cualquiera de las dos opciones no va a parar después del 13 de abril. Esto recién empieza. Entonces, ahí necesitamos una gran unidad nacional. Ese será el desafío que tenemos. Y yo coincido plenamente también con lo que dice. Al final el debate a la gente que está indecisa no le significa nada, no le significa mucho. Las dos candidaturas tendrán que salir a los medios, a caminar a lo largo del Ecuador para entregar su propuesta. Una de las cosas que creo yo hay que resaltar, que planteó Luisa y lamentablemente no se pudo desarrollar más de esta propuesta, es entender a la banca pública como una banca de primer piso. Mire qué pasa en Ibarra. En Ibarra la gente está acusada, perseguida por el chulco, porque no puede acceder a crédito. Esto se precarizó aún más después de la pandemia. Entonces, ese es un problema
transversal en todo el país, Sí, más aún fundamental. en ciudades como la nuestra, donde vivimos del comercio. Entonces necesitamos ahí tener política pública, necesitamos bajar las tasas de interés, tener modelos de innovación política que nos permita acceder a crédito oportuno, barato. Hay que fortalecer la economía popular y solidaria, hay que volver a contratar profesores, médicos, hay que contratar con todas estas organizaciones sociales que están, insisto, en la economía popular y solidaria, porque es ahí donde se genera más del 60% del empleo productivo en este país. Entonces, al país lo que se le ha hecho, pues, es nuevamente arrodillar ante los organismos internacionales. Y yo no estoy en contra de que se saque dinero del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, pero con unas condiciones claras. Lo otro es lo que quiso hacer el presidente. Mientras nos mojábamos en carnaval, estaban queriendo vender el campo petrolero más importante del país. ¿Ya? Ayer revisaba unos datos que me parecen importantes y muy poca gente conocerá. En el 2024 se vendió buena parte de la reserva de oro que tiene el país. ¿Qué acaso el presidente y su equipo no entienden de macroeconomía? El mundo está comprando oro porque el dólar se debilita. El dólar se debilita por la crisis que vive Estados Unidos. Y vendieron oro. Entonces, están dedicados a hacer un negocio del Estado. Esa es una realidad. Por eso insisto que más allá de los planes, hay que entender la historia de este país. Así como aquí en Ibarra están dedicados a hacer negocio de la administración pública, lo mismo pasa en el Estado. Es una hacienda para el presidente. Ahora, ¿considerarías tú, Juan, con todo lo que tú nos acabas de señalar, de qué depende esto? ¿De un sistema, de un proyecto político o también de una decisión de quienes van a gobernar el Ecuador? Porque yo puedo ser de izquierda o puedo ser de derecha, pero si no tomo las acciones correspondientes ante la realidad que atraviesa el país en todos los temas, inseguridad, salud, corrupción y todo, no va a pasar absolutamente nada. Y como tú señalas, cierto es, sea Luisa o sea Noboa nuevamente, el país no va a cambiar en los próximos 2 meses, pero se tiene que tomar decisiones correctas y adecuadas para cambiar la realidad del Ecuador. ¿Pero de qué depende? ¿De la decisión de un solo presidente o presidenta, de la cabeza del presidente, o de qué, Juan? Bueno, yo creo que hay que partir de que esto no se trata de izquierdas o derechas. Necesitamos plantear una visión de país con sentido común, con justicia social, con sostenibilidad. Necesitamos seguir grandes planes y proyectos. Un ejemplo, el presidente está hablando del acuerdo que tiene con Google. Somos el tercer país en Latinoamérica que entra a este modelo. Genial. Es algo que hay que continuar, es algo que hay que seguir. En los últimos años, Moreno, Lasso, el mismo Noboa, han continuado con el modelo de economía circular. Se aprobó el libro blanco de economía circular, que es un gran manual para la empresa privada, la empresa pública. Tenemos la ley de economía circular inclusiva ya aprobada. Entonces son cosas que se han venido haciendo positivas. Pero además de ello, necesitamos rebasar los odios. Puse el ejemplo de Otavalo con el ferrocarril. Quiero poner el ejemplo de Yachay, que es muy sensible para la sociedad ecuatoriana, entendiendo a Imbabura, Ibarra, Urcuquí como los grandes referentes, porque se ha perseguido a un proyecto que en concepto es el gran modelo de desarrollo alrededor de la economía del conocimiento para el Ecuador y que se lo ha estancado por odios políticos. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el gobierno que ingrese siga los grandes planes y proyectos que le benefician al Ecuador en su conjunto, no a su partido político. Por eso esta posición que ponemos hoy a la ciudadanía ibarreña, imbabureña, al país, es desde la ciudadanía, es desde el emprendimiento, es desde quienes tenemos un negocio, desde quienes estamos construyendo empresa, no desde quienes vivimos de lo público, porque también hay que entender, don Leonardo, hay sapos y cucarachas que están viendo cómo entran por ADN y cómo entran por RC, porque así han administrado el Estado por años. Permíteme, entonces, Juan, una pregunta de la señora Susana Flores, que dice lo siguiente, me parece importante analizarlo. Dice, saludos para el ingeniero Juan Flores. No, Susana Flores, para el ingeniero Juan Arias. Dice, me parece importante lo que ustedes están analizando, pero también analicen un tema. Hoy el país está dividido, casi el 50% por la señora Luisa y casi el 50% por el señor Noboa. ¿Eso qué quiere decir? Que unos están a favor de un proyecto, otros están en contra del otro proyecto y viceversa. Es decir,
no hay una alternativa para cambiar. Solo este 10%, como tú dices, Leonardo, posiblemente quiere un cambio de estos dos modelos que no han dado resultados. Y allí viene el problema. En los próximos años esto va a ser más complicado porque no hay aceptación del pueblo. Me parece importante. Sí, coincido plenamente con Susana. Yo quiero ahí posicionar dos cosas. La primera es que vivimos en democracia y así sea un voto, cualquiera de las dos propuestas que gane, tendrá que administrar el país. Así es. Punto uno. Y el punto dos, y creo que es el más importante, es que tanto la gente que le vota al presidente Noboa, como la gente que le vota a Luisa González, o la gente que no le vota a ninguno, tenemos un punto de encuentro que es: necesitamos que este país salga adelante. Necesitamos salir a la calle libres, irnos de fiesta, irnos con la familia, que no nos roben a fin de mes, que encontremos trabajo, que nuestra primera prioridad no sea migrar. Entonces, en ese punto de acuerdo, tenemos ese gran desafío, y no los políticos que estuvieron en el debate, la sociedad ecuatoriana, en madurar y construir un país en la diversidad, respetándonos. Si usted vota por la una opción, usted vota por la otra opción, respetándonos. Pero sí creo importante que desde la ciudadanía podamos dar nuestros criterios en el marco del respeto, de la objetividad, y entendiendo que no es un cheque en blanco a ninguna de las dos figuras, que necesitamos salir a votar y tomar una decisión. La vida es de decisiones. La vida no es para quedarse de brazos cruzados y quedarse con medias tintas. Eso no funciona. La democracia tiene que construirse tomando decisiones, y por eso también he asumido esta responsabilidad de dar una opinión que representa a mucha gente cansada de partidos políticos, que no cree en la política, pero que sí necesitamos salir adelante, que el país pueda encontrar mejores días, y que para mi generación, que es la más afectada, porque estamos en una edad productiva y no encontramos trabajo, gente que se ha graduado en Europa, en Estados Unidos, que tiene maestrías, no puede conseguir trabajo. Y la gente que viene atrás no puede acceder a educación superior. Eso es Entonces, lo preocupante. desde ahí, desde ese dolor, estamos hablando y planteando ideas que permitan un voto consciente, un voto informado, un voto que rebase las mentiras que se dicen en redes sociales, que se dicen en medios de comunicación, que dice el propio presidente. Entonces, desde ahí, don Leonardo, agradecerle que me permita dar una opinión pensada. Yo considero que es vital el papel de los medios de comunicación para permitir que haya un voto informado, consciente, y que el país salga adelante, porque eso es lo que al final nos une a todos. Ya los partidos pues tienen sus números, sus banderas, que es parte de la democracia, pero necesitamos salir el domingo a votar conscientes y a construir libertad y democracia. Así es, yo comparto tu criterio, Juan. Gracias. Hay que pensar hoy en el país. Y si usted cree votar, está consciente de votar por Luisa, hágalo. Y si va a votar por Noboa, hágalo, pero con conciencia, pensando en el país. Lo que tú acabas de señalar, lo hemos hablado, pensando en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos, y qué país queremos entregarles para el día de mañana. Porque no hay trabajo para los jóvenes, no hay trabajo, no hay fuentes de generación, no hay empresa que quiera invertir en el Ecuador. El país cada vez más está caminando para atrás. Juan, me ha dado un gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, y habrá momento para continuar analizando. Un abrazo. Chévere, gracias. Un buen día a todos. El señor ingeniero Juan Arias, analista político, un hombre joven que está trabajando por la ciudad de Ibarra, y esperemos que, lógicamente, pues lo que él acaba de señalar, el pueblo lo analice. Si bien es cierto, ha señalado Juan que la alternativa para él es Luisa González, pero usted tiene la última palabra. Amigos, con este análisis estamos llegando a la parte final de nuestro boletín de este día jueves. Increíble, jueves, hoy 27 de marzo. Un placer inmenso haberles acompañado. Un abrazo desde Ibarra para el Ecuador y el mundo. Contacto informativo. Contacto informativo. Esperamos haber satisfecho su necesidad de información. Los protagonistas del quehacer diario han sido parte de la información ágil y oportuna. Contacto informativo. Contacto informativo. Mañana volveremos para
para continuar informando. Contacto Informativo. Credibilidad en la información.